Señor. Vamos a leer Juan capítulo 6. La palabra del Señor dice así, leemos en el nombre de Jesús. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y bebiendo, dado gracia, los repartió, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubiere saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde iban, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y habiéndole y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él, del que come, no muera. Yo soy el pan vivo y descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si sirviereis al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, y si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. La palabra del Señor. Tomando la forma que hemos estado leyendo la escritura y dándole una primera lectura y buscando
esas enseñanzas que van quedando en nuestra mente, nos encontramos con varias situaciones. Si, primero, de que hay algo que le enseña Jesús a sus discípulos, la gratitud con lo poco que tienes para que Dios haga un milagro y el milagro en la multiplicación se produce acá, la gratitud siempre va primero. Después, estas cosas sobrenaturales que suceden, que Jesús camina sobre el mar y dice aquí que los discípulos lo dejaron entrar, lo dejaron, no lo rechazaron, lo dejaron entrar a la barca. Eh, Esta situación que hay gente que busca de Dios, y buscaban a Jesús, pero lo buscaban porque querían de lo que Jesús entregaba sobrenaturalmente, el milagro de comer el pan, y les dice, ¿cierto? Vengan, ustedes vienen porque quieren probar una señal, un prodigio y un milagro. Esas personas que siguen a Jesús en base a lo que Jesús puede hacer por ellos. Y, y después esta enseñanza que es profunda, donde Jesús dice, yo soy el pan. Y es una enseñanza bien, bien extensa, porque empieza a ministrar el alma de las personas que le escuchan para poder sacarles una enseñanza y colocarles otra enseñanza, que es una enseñanza tan fuerte que hace pensar a los discípulos, porque le empezó a hablar cosas que son difíciles de comprender. O sea, aparte que él es pan de vida, pero además dice, ustedes van a tener que comer mi carne y tomar mi sangre. Entonces, es una enseñanza con un lenguaje muy fuerte, sobre todo para los que estaban allí, porque recuerden que los judíos tienen cierta cultura de que hay cosas que ellos no pueden hacer. Entonces fue una enseñanza que golpea su cultura, su pensamiento, y eso provoca el cierre, ¿cierto?, de este capítulo que dice que los discípulos se van, los que Mm, no entendieron, los que no creyeron. Y ahí es donde uno toma esta enseñanza y dice, wow, qué lindo, qué bendición, ¿cierto? Leerlo y tratar de buscar esta enseñanza. Después, si buscamos un versículo para poder profundizar, eh, yo tenía ya en mi mente uno que tenía que ver con lo sobrenatural de Jesús y que dice que dejan que entre a la barca. mm, Eh, pero me quedo con el 66, pues yo creo que ese nunca se le va a olvidar por el número. Siempre cuando uno habla del 666 habla de la marca la bestia, ¿cierto? Que aparece en la Biblia. Y justamente ese número 666 se combina en Juan 666. Y aquí en el capítulo 6 es donde se habla del diablo. Bueno, ¿qué dice Juan 666? Ese es el texto bíblico que quiero destacar. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Personas formadas por Jesús que vieron señales, prodigios y milagros, que no fueron pocos, dejaron de caminar con Jesús. mm, Y allí es donde uno dice, ¿por qué una persona deja su vida cristiana? Porque deja de creer. ¿Y por qué deja de creer? Porque deja de oír palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír palabra. Entonces cuando uno deja de oír palabra, desaparece tu fe y esa fe que desaparece te impide creer y al dejar de creer, eh, dejas de vivir una vida cristiana. Eh, Jesús
después hace la pregunta de, ¿alguien más quiere dejar de creer? Y ahí es donde Simón Pedro le dice, ¿dónde vamos a ir? Hermano, ¿qué vida tendríamos sin Jesús? ¿Qué vida usted y yo tendríamos sin Jesús? Sin orar, sin leer la palabra, sin ayunar, sin tener pastores, sin tener una congregación. ¿Qué vida tendríamos? Una vida sin Cristo no es imaginable para mí. No sé para usted, pero para mí no. Entonces, Simón Pedro tiene varias características, ¿cierto? Falló y un montón de cosas, pero tenía un principio claro. Yo necesito de Jesús. Amén. Juan 6:6. Y para cerrar lo que estamos compartiendo, herramientas espirituales, equipamiento. Y vemos lo siguiente, matemáticas de Dios. En Juan 6:6 hay algo bien particular. El Señor sabía lo que tenía que hacer, pero lo necesitaba usted. Entonces toma a uno, le dice, quiero que calcules. No, no le dijo, quiero que calcules. Dijo, ¿qué haremos para alimentar a esta multitud? Entonces, una pregunta que lo hace pensar y responde con la naturalidad. No tenemos los recursos necesarios para poder alimentar a todo esto. Ok, muy bien. Pero aparece alguien con una solución. Herramienta espiritual. Usted aporte lo que tiene. Usted aporte lo que tiene en sus manos. Usted deje ahí lo que tiene en sus manos y el Señor va a hacer la obra. Entonces, ¿cuál es el equipamiento? El equipamiento es que cada uno usó las herramientas que tenía. El Señor lo desafía a algo sobrenatural, una señal de alimentación a mucha gente con poco. Y cada uno reaccionó. Entonces, ¿qué herramienta espiritual está en ese milagro? Con esta mirada, poder responder con lo que hay en el corazón. La pregunta, preguntas que nos hacen sacar lo que hay dentro o la forma de pensar. Y lo otro es el dar. El milagro no se produce si Felipe y Andrés no hacen lo que tenían que hacer, que ante nuestros ojos lo hicieron mal. Pero Jesús le está enseñando. Él da gracias, trae orden y multiplicación. Entonces el equipamiento de recibir, activar un milagro, está en base a obedecer a Dios, traer orden y entregarle lo poco que tenemos. Obedecer a Dios, traer orden y entregarle lo poco que tenemos y la multiplicación se activa. ¿En qué fueron equipados? En multiplicar los alimentos. ¿Qué herramienta ocuparon? Un corazón sincero, entregar lo poco que tienes y, y obedecer al Señor. Amén. Amén. ¿Qué dice usted, hermana mía? Yo ahí cuando tú dices, dio gracias, ordenó y multiplicó. A Ujú. veces se pasa así desapercibido eso, pero claro, él recibió algo que para los ojos de muchos fue poco, pero en las manos del Señor lo poco es como la viuda. Sí, ¿Qué tienes en tu casa? Un poco, pero ese poco se multiplica. Lo tomó, dio gracias, dice la palabra que alzó su mirada, ¿cierto? Dio gracias por lo que tenía en sus manos, pero también ahí pidió que los ordenaran. sí, el versículo 10 Mm. dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. El 11 y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Entonces, los ordenó. Ajá, Imagínense ordenar, dice 5.000 hombres, sin contar ahí todos los demás. claro, Entonces, los ordenó, así, ya, ordénense para que podamos entregar esta provisión. Entonces, el Señor muchas veces también en nuestra vida, bueno, lo hace. Ordénate. sí, lo estamos ordenando ahora. Cada uno de nosotros somos vasijas en las manos del Señor. Si usted se imagina una vasija, yo digo, esa vasija tiene que estar ordenada para que pueda haber ese espacio para que venga esa provisión de parte del Gloria a Padre. Dios.
Y ahí va también, ayer me tocó discipulado hablar sobre la gracia de Dios y, y que la gracia no sea tomada en vano. Nosotros tenemos este tremendo regalo de parte del Señor de ese día que fue crucificado y hubo resurrección. Eh, y hay un versículo que dice, entrad confiadamente a la gracia, al trono de la gracia del Señor. Mm. Nos da ese acceso, pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pedido orden? Entonces, el Señor nos ayude a tomar decisiones, a no despreciar la gracia, a perdonar si hay que perdonar, a dejar la autosuficiencia y vivir agradecidos. Gloria al Señor. Mm, Oremos. amén. Padre, te damos gracias por leer tu palabra. Así Te es, damos gracias por la instrucción y las enseñanzas que nacen al compartir lo que tú nos das. Eh, ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan orden? así es. ¿Qué es lo que nosotros debemos dar para que tú, Señor, actives un milagro? Dar Mm, con gratitud. Señor, siempre lo que nosotros podemos aportar va a ser poco. así es. Señor, el tiempo que te podemos dar para servir va a ser poco, porque tenemos más tiempo para nuestras cosas que para ti, pero Señor, lo poco tú lo multiplicas. Así Ordena es, nuestra vida para dar de nuestro tiempo para el servicio así es. y tú lo multipliques. Señor, siempre nuestro ofrendar va a ser poco, pero Señor, el, lo mucho nuestro, que es poco para ti, en orden, bajo un orden, Mm, Señor, y con gratitud trae multiplicación. así es, Y lo que podamos decir nosotros, Señor, también va a ser poco, pero en orden y con gratitud tú lo vas a multiplicar. Tomamos esta enseñanza, esta rema que recibimos hoy, Señor, de Juan 6, que nos instruía la pastora. Gracias, gracias, Señor. Ordénanos, enséñanos siempre a dar, aunque para nosotros sea mucho, para ti es poco, pero darlo con gratitud para que se active la multiplicación y bendiga a multitudes. Señor, queremos ser una congregación ordenada, dar lo que tenemos y multiplicar en lo que tú puedes hacer cuando lo damos con gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por Juan 6 que nos muestra, Señor, tantas cosas lindas, lindas, Señor, como esta multiplicación, este obedecer, estas herramientas espirituales que están allí. Gracias, Señor, por enseñarnos cosas que puede que no las entendamos 100%, pero Dios, ábrenos el entendimiento a perseverar y seguir. Señor, en el nombre de Jesús, gracias que lo sobrenatural puede entrar a nuestra barca como tú caminaste sobre las aguas y los discípulos te permitieron dejar entrar a la barca, Señor. Permítenos, Señor, que al ver lo sobrenatural no nos dé miedo y entremos en la barca. Gracias, Señor. Señor, que nuestra búsqueda siempre sea por el alimento espiritual y no tan solo por una solución natural. mm, No queremos ser que andemos detrás tuyo por causa de los pan y los peces y los milagros, sino, Señor, queremos estar, Señor, siguiéndote por lo que tú eres y por lo que tú haces sobre mm, nosotros, sobre muchos, pero siempre, Señor, estar por lo que tú eres y no por lo que tú puedes hacer por nosotros. Trabaja ese corazón en nosotros. Oramos, Señor. Oramos y queremos amén. ese pan de vida, Señor, que eres tú. Dios mío, a la luz de la Escritura y la enseñanza que nos ha dado, que nunca perdamos nuestra fe, Así que, es. que nunca perdamos el oír la palabra para Mm, tener fe y al tener fe, seguir avanzando. Como decía Simón Pedro, ¿a dónde iremos así es. si no tenemos, Señor, lo que tú nos das, vida eterna? Eh, Señor, ¿qué sería de nuestra vida si no pudiéramos orar, no pudiéramos leer la palabra, Así no es. tuviéramos pastores, no nos pudiéramos congregar? ¿Qué sería de nosotros nuestra vida, Señor,
¿Qué sería de nuestra vida? Señor, no te podemos dejar. Enséñanos a vencer toda entidad espiritual que quiera alejarnos de ti. Señor Juan 6:6:6. Señor, líbranos, líbranos y enséñanos a perseverar hasta el fin. Ábrenos el entendimiento en todo y tomamos tu palabra con gratitud. En el Amén. nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Así es. Gracias a todos por conectarse. Comenzamos este día de ayuno, de oración, de búsqueda. Hoy en la noche hay una palabra de Dios para sus vidas, para buscar el rostro del Señor y avanzar con fe. Y creemos en el nombre de Jesús. Creemos, 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 creemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que aparte tiempo, hoy si usted puede asistir a la congregación, asista, Así disfrute ese es. tiempo de adorar a Dios, buscar de Dios y recibir una palabra de Dios. Nos vamos, Dios les bendiga y ya Un puede abrazo. Dios despedirse. con cada uno. Salud. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Buen día. Chao. Chao, bendiciones. Carolina, Chao, Nicole, bendiciones. Bendiciones, hasta Jorge, luego. Pablo, Bendiciones, pastores. Bendiciones, Isabel, Isabel, hermanos. contigo, Bendiciones Siga, a Carlos, todos. bendiciones. Carolina, Marisol, María Dios les bendiga. Teresa, y Bien. María, Dios les Juanita. bendiga y avanzamos Hasta con luego. fe. Chao, chao. Chao. Bendiciones.